Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos de nuevo y estar una vez más con ustedes. Génesis capítulo 44, versículo 18, es el primer versículo, inicio de la porción de la semana, la parashá Vayigash, que traducido es y se acercó. La porción va de Génesis 44, 18, empezando con este versículo que recién señalé, hasta el 47, 27. El primer versículo dice así: Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Brevemente el contexto, que es muy conocido, por cierto. El contexto aquí tiene que ver con el hecho de que los hermanos de José, los hijos de Jacob, vienen a Egipto por comida, por provisiones, por grano, porque no hay, porque hay hambruna en la tierra. José les hace unas jugadas porque él los reconoce y ellos a este no. Entonces les hace quedar a uno de sus hermanos, a Simeón, envía a los demás para traer a Benjamín como prueba de que lo que le habían dicho tocante a su familia era cierto, y no que eran unos espías. Y cuando vuelven, les hace otra jugadita para poner preso a Benjamín. Y en medio de todo esto y las acusaciones que les está haciendo y demás, Judá de repente se llena de gran temor del cielo y por honra y respeto a su padre y demás, y teme por la vida de su hermano. Y entonces lanza esta exclamación, lanza este ruego, esta súplica, o por lo menos esta interlocución, este comunicado, o la sugerencia del mismo, a lo que era el gobernador de Egipto, a Safnat Panea. Sabemos en realidad que era José, su hermano, pero estos no lo sabían, según el relato, según la historia. Entonces, me llama mucho la atención esta forma en que está escrito el texto. Quiero que lo leamos de nuevo. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. ¿Cuánto poder tiene el dolor para transformarnos? ¿Cuánta sensibilidad despierta cuando tenemos que atravesar el valle de la angustia? ¿Cuánta sensibilidad se despierta en nosotros? Al leer este pasaje es casi que imposible no conmoverse con los detalles. De hecho, la historia es muy conmovedora, toda, de principio a fin. Esta historia de José y sus hermanos y todo esto es muy, muy conmovedora. Pero aquí, al menos en este versículo, digo, es imposible no conmoverse con los detalles. Dice aquí la Torá: entonces Judá se acercó a él. Subraya ahí, se acercó, se dirigió desde donde estaba, más cerca de este señor, de este Safnat Panea, de este gobernador de Egipto, y habló. Se acercó para decirle. De hecho, de ahí surge el título de la porción: y se acercó, título de la parashá. Y claro, la buena comunicación, lo hemos comprobado, o ya habrá usted de comprobarlo, pero la buena comunicación requiere de acercamiento. La buena comunicación demanda, exige de nosotros acercamiento. Para que haya buena comunicación, fluida comunicación, sana comunicación, tiene que haber acercamiento. Tanto desastre, tanto malentendido, o lo que es lo mismo, tanta mala comunicación, perdón, obedece justo a que nos comunicamos desde la distancia del uno y el otro, desde la distancia de nuestros presupuestos, sin pensar siquiera en nuestro interlocutor. Nos comunicamos: si yo soy esto, esta es mi posición, así es como yo lo veo, y el otro allá está en su mundo, a mí ni me interesa. Suele escucharse por ahí que se dice: bueno, esa es mi opinión. Es lo máximo que se llega a decir, pero en todo caso, aclarando que esta es mi opinión. Está bien,
no tienes por qué aceptarla, corresponder, ni nada por el estilo, pero déjame decirte que es mi opinión. Marcando la distancia entre nosotros y el interlocutor. Pero Judá entiende que para una buena comunicación hay que acercarse. Y dice aquí la Torá, entonces Judá se acercó. Y no solo es que se acerca Judá y que se comunica, sino que lo hace de una manera bastante cercana. Pues al menos es lo que busca. Eso fue lo que leímos. Judá se acercó para decirle, ay, Señor mío, te ruego que me permitas hablar, que le permitas hablar a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Él busca llegarle al oído. Está bien, Rashi explica que no, esto no llega a ser un susurro, pues sería inapropiado para una persona como esta hablarle a un dignatario de tal importancia en forma de susurro en medio de un grupo de personas. Sería inapropiado y no le quedaría bien. No era lo común. Y además porque dice a oídos de mi Señor y no a oído. Es lo que dice Rashi, ¿no? Entonces, vamos. Está bien, no le hablo el susurro, pero se acerca y apela. No se enoje, mi Señor, si hay una palabra que llegue a tus oídos. Él busca llegar bien profundo en el corazón de este gobernador egipcio. Pretende llegar al corazón más humano de este señor. Pero, momento, vamos un poco rápido. Sigamos reparando en los detalles. Sigamos reparando en los detalles porque este sujeto, este Judá, este hermano mayor de Benjamín, quien está preso y con peligro incluso de muerte por intentarlo robar al gobernador, está dispuesto a acercarse, a hablar de una manera muy humana, a interceder por su hermano. Ojo, esto era del todo nuevo. ¿De dónde de repente sale tal derroche de virtud en quien o en quienes hace un tiempo eran otro tipo de personas? Porque aquí Judá es el que toma la voz. En una conversación anterior que tienen, antes de que hubieran traído a Benjamín, quien toma la voz para hablar es Rubén, o bueno, varios ahí se están como compartiendo el turno para hablar. Así que aquí cualquiera de los que hable representa al resto de los otros 10 hermanos. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿De dónde de repente emerge tal derroche de virtud en quienes hace un tiempo eran otro tipo de personas? Bastante distinto. Si vamos en la historia hacia atrás, unos cuantos capítulos y porciones atrás, leemos en Génesis 37:4, cuando inicia el tema de la historia de José, leemos algo acerca de estas personas. Dice Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos son estos 10, Judá, Simeón, Rubén, Neftalí, Isaacar, Dan, Gad, etcétera, ¿no? Leví, bueno, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, es decir, Jacob tenía un apego especial por José y su comportamiento, dice, le aborrecían. Vamos, tú digamos normal de toda familia grande, dirá cualquiera, ¿no? Pero miren la última parte del versículo. Y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Estos que no podían hablar, que no podían comunicarse, son los que ahora están hablándole a un desconocido, a un verdugo, a un, entre comillas, tirano. Lo que representaba para ellos era esto. Le están hablando, acercándose desde su posición más humana, apelando a la posición más humana de este otro sujeto. ¿Quiénes? Los mismos que no encontraban manera de hablarle pacíficamente a José. ¿Cuánto habían cambiado, El final de esta historia la conocemos. Había disputas, rencillas, reportes negativos de José
hacia sus hermanos y muchos sentimientos negativos, incluida la envidia y la ira de estos últimos para con el primero, es decir, de los 10 hermanos para con José. Pero el asunto es, está bien, tenían rencillas, tenían disputas, reportes negativos, celos, disensiones, no había manera de ponerse de acuerdo. Pero el asunto es, ¿por qué no hablaban? ¿Por qué no hablaban? ¿Por qué no intentaban, a través de uno de los más grandes y distintivos medios que nos hace humanos y superiores a cualquier raza, por qué no intentaban a través de estos dones limar sus desavenencias? Esto es, de la razón y la comunicación. El raciocinio y la posibilidad de transmitir esa razón a través del lenguaje es el más grande de los dones que nos han dado. ¿Por qué no a través de estos intentaban limar sus desavenencias, sus asperezas? ¿Por qué no hablaban? Bueno, entendemos que no hablaban porque sus emociones negativas, los celos, el fastidio, la rabia, dirá alguien que esto es muy animal, la cólera, como la quieran llamar, la ira que sentían, les nublaba el entendimiento. La viga de tanta animadversión les cegaba no los ojos, sino la razón. No razonaban, no podían razonar. Solo se enceguecían con su ira y trataban de expresarla de la manera más hostil posible. Sin embargo, ahora que están siendo tratados de manera áspera, ahora que están recibiendo un trato injusto, porque ellos saben perfectamente que no son espías, no lo han intentado estafar al gobernador y a Egipto, no es su hermano un ladrón, y nada de estas cosas. Pero ahora que están siendo tratados de manera áspera e injusta por este gobernador, sí están dispuestos a hablar, e incluso de la manera más amable y gentil. Y justo con su verdugo. Justo con su verdugo. Y ojo, que como ya lo dije hace un ratito, esta no es la primera conversación. Esta no es la primera conversación. Ya lo habían hecho, ya habían hablado. Cuando vienen para buscar grano, la primera ocasión, José los reconoce y empieza a jugar con ellos, ¿no? Siendo el gobernador Safnat-Panea. Y empieza a decirles, ustedes son espías. Y, bueno, dejemos que el texto nos diga. Génesis 42, 9 al 13. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Si se fijan, esta es la primera conversación que tienen estos 10 personajes con este gobernador Safnat-Panea. Pero si se fijan, hay un relato más o menos detallado de su historia de vida, detalles que nunca son requeridos por este tipo. Nunca les pregunta de su familia, solo les dice, ustedes son espías. Ellos inmediatamente empiezan a contar con prolijidad, con detalle acerca de su familia, cuántos son, hijos de quién, que hay un hermano menor que no vino, que hay otro hermano menor a ellos que no parece, está desaparecido y demás. Ellos sabían de quién se trataba. José también. Pero el uno no sabía que el otro sabía. Y dan un detalle que no se les pidió. Muy humanos, muy conscientes, muy detallados en su relato. Definitivamente eran otro tipo de personas, abiertas al diálogo, abiertas a la comunicación, conscientes de lo que están viviendo. ¿Qué las cambió? Esa es la pregunta que nos interesa. ¿Qué las cambió? Bueno, si sabemos ver,
si analizamos, si solo observamos lo que pasa en el registro, a ellos los muda la necesidad, la carencia, la dificultad y el aprieto. Necesidad hay en ellos, humana. Han perdido a su hermano. La carencia, no había ni qué comer. La dificultad, todo esto, todo este movimiento que tuvieron que hacer para ir de lejana tierra en busca de comida y exponerse a todo lo que estaban pasando. El aprieto porque por alguna razón estaban puestos en una situación terriblemente difícil, acusados de espionaje y demás. Toda esta situación, toda esta dificultad, toda esta necesidad, toda esta carencia, todo este aprieto, los cambia, los muda. Me temo que esto se repite una y otra vez. Lamentablemente, el ser humano tiene por costumbre acallar la conciencia, disimular la realidad, reprimir lo que vive y lo que es, y solo despertar a partir de sacudones fuertes de la vida. Recuerdo aquí de la historia conocida como la historia del hijo pródigo. El hijo despilfarrador. Mientras tenía la herencia de su padre, mientras la estaba pasando bien, mientras se divertía y se recreaba gastándose esta herencia y demás, nunca hizo conciencia, nunca se percató de la importancia de las cosas esenciales de la vida. Todo lo que importaba era recrearse y divertirse. Cuando lo apretó la necesidad, cuando lo apretó el hambre, cuando lo apretó la dificultad, entonces es que dice, le da de pronto un rebrote de conciencia, la necesidad lo sacude y él entra en sí y dice, wow, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Aquí anhelo saciarme como se sacian estos cerdos comiendo algarrobas y no puedo. Lo que me dan a mí, a duras penas sobrevivo. Mientras en la casa de mi padre hay abundancia. Hace conciencia a partir de un sacudón que viene por la vía de la necesidad. Complejo. Y pasa eso con estos tipos. El aprieto los hace despertar. José, en su papel de Safnat Panea, decide ponerlos en la cárcel por 3 días, suficientes para que esta gente profundizara aún más en su despertar de conciencia que estaban teniendo. Puede que se dirigen a José y mira, tenemos hermanos, ellos ahí son recluidos en la cárcel y empiezan a generar conciencia. Y se decían el uno al otro, dice Génesis 42:21. Se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Se acuerdan de José? Ahí, ante el aprieto, ante la dificultad, hacen conciencia y se acuerdan de José. Dice el versículo 42:21, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El dolor, el hambre, el maltrato, la expectativa de un futuro bastante oscuro que tenían por delante, etcétera, logra profundizar este despertar en estos sujetos. Empiezan a darse cuenta de que hay una manera distinta desde la cual abordar la vida y la dificultad que lo que ellos estaban acostumbrados. La reacción emocional, el comportamiento visceral, las emociones más bajas posibles, ellos empiezan a descubrir, debido al paso de los años, debido al recordar de lo que había pasado con su hermano, y apurados por la dificultad, la carencia, la necesidad y el yugo, empiezan a descubrir que hay una manera distinta de vivir. Que ellos son otro tipo de personas. Esta gente no lograba antes darse cuenta del tremendo potencial que tenía. Estos 10 personajes no lograban percatarse de que era gente
dotada, capacitada, virtuosa, talentosa, en distintas cosas. Con el uso del lenguaje, como recién se están dando cuenta, podían hablarle a un gran gobernador, podían hablarle incluso a alguien que les está causando daño, podían hablar desde su parte más humana. ¿Se imaginan si hubieran sido igual de viscerales que cuando José? Y esto nos está maltratando, ¿qué le pasa? Y vamos a las peleas y vamos al ebrestado, ¿no? Desbocados, arrebatados, viscerales. Pero ahora estaban descubriendo el uso del lenguaje. Era gente con una capacidad de administración tremenda. Eran ganaderos. Era gente con valores éticos heredados de su familia. Acuérdense que eran hijos de José. Eran, para resumir, estos tipos eran los grandes patriarcas de Israel y se habían estado comportando como una jauría de perros enceguecida por la presa. Sus grandes dones estaban entenebrecidos, estaban opacados totalmente, estaban enterrados bajo capas y capas de emociones negativas, de vibraciones absolutamente densas, pesadas, bajas. Y esto me hace pensar en muchos de nosotros, muchos de nosotros, lo terriblemente nublada que tenemos nuestra capacidad de lograr cosas, de relacionarnos, de empatizar, de generar y alcanzar muchas cosas, mucha capacidad con la que hemos sido dotados todos y que está nublada por cosas que se parecen a las de esos personajes. El vicio, la desvirtud, una conciencia adormecida, tal como la de estos 10 personajes, que nos nubla, que nos estanca, que nos privan de alcanzar. ¿Alcanzar qué? Lo que sea que busquemos. Digámoslo como gusta tanto decir por ahí, nuestra mejor versión. Nos privan de alcanzar, de desarrollar, de llevar a cabo una vida en su mejor versión. El otro día leía una publicación que alguien hacía. Me parece que era cita de otro. Pero la publicación decía más o menos así: todos tenemos potencial, pero no todos el mismo nivel de conciencia. Y sí, está muy buena la cita, de hecho. Todos tenemos potencial, pero no todos tenemos el mismo nivel de conciencia. Y ahí está el asunto, que potencialmente nosotros podemos ser los salvadores del mundo, los próximos descubridores del próximo, del más grande paradigma de la ciencia, la tecnología, de las relaciones, del altruismo, de lo que sea. Pero ese potencial, sin un adecuado nivel de conciencia, no hace la diferencia. Entonces, el punto aquí sería, bueno, ¿y cómo logro altos niveles de conciencia? ¿Cómo alcanzo esos altos niveles de conciencia? Bueno, a veces suelo simplificar las cosas, porque a veces me parece que es necesario. Podríamos decir, si yo puedo decir aquí, para tener altos niveles de conciencia, podríamos partir por despertar esa conciencia. ¿Sí? ¿Queremos tener altos niveles de conciencia? Empecemos por despertarla, porque jamás va a alcanzar esos niveles, jamás va a crecer esa conciencia si está adormecida. Es como tenerla muerta. Nos hacemos expertos en acallarla. Nos hacemos expertos en nublar, en distraer y finalmente adormecer la conciencia. Lo veo a diario, créame, lo veo a diario. Cuando comparto con alguien o llego a un lugar público y veo a alguien o a la casa de alguien más, como sea, veo a alguien viendo de pronto un partido de fútbol, de tenis, de algún deporte o una película. Cuando veo gente en alguna plazoleta de comida o restaurante, cuando paso y veo gente en un lugar bebiéndose un trago o algo, luego logro comprobar esto que acabo de decir. Lo expertos que nos hacemos los humanos en acallar, en nublar, en distraer
y finalmente adormecer la conciencia. Lo veo. Veo a alguien que está viendo una película, lo he visto muy a menudo. Está viendo una película, un partido. ¿Y saben qué? Como mediana pausa que haya en la película, de pronto una escena aburrida, sacan el celular. No hay mensaje, no hay nada. Lo sacan, de repente entran a Instagram, Facebook, TikTok, de estos, YouTube, los que tienen Reels, Shorts y este tipo de cosas, vídeos cortos. Y empiezan a ver, y empiezan a deslizar, y a ver publicaciones. De repente se acuerdan que están en la película. Sí, lo he visto. Y a menudo. Están viendo, qué sé yo, un partido de fútbol. Mediana pausa, una falta, el árbitro tarda un poquitito en reanudar y ya el celular. Estamos súper acostumbrados a estar entretenidos, ¿no? Sobreestimulados. Y no me están estimulando con algo fuerte, con emociones fuertes, y ya me tengo que ir a la dopamina de nuevo, ¿no? Entonces, el celular, y deslizar y deslizar. Y he visto personas que están viendo un partido de fútbol, con emociones y todo lo que implica un partido, deslizando y terminan viendo un partido interesante, un extracto, un corto, interesante, algún jugador antiguo, o a veces del partido que recién terminó, y terminan viendo aquí en el celular cortos. Y el partido está ahí, y de repente como que se percatan y, ok. Absolutamente distraídos, absolutamente inconscientes, fuera de sí, haciendo algo y de repente, ¿qué era que estaba haciendo? Cuando estás aquí en el móvil, aquí, te pierdes y lo tienes que bloquear. ¿Sí? Distraídos. Veo gente en una plazoleta de comida o en un restaurante. Están comiendo. Están con su familia. Y estar con la familia es un decir. Porque están con la familia y de vuelta, el móvil. Cada uno esperando la comida o ya comiendo y ellos ahí, distraídos. He visto gente, hay un lugar donde a veces me voy a leer, un lugar público, pero está aclimatado y demás, me voy a leer ahí. Y ahí, de una plazoleta de comidas, ya se me ubicó ahí muy cerca. Me doy cuenta de gente que llega a desayunar, a almorzar, a comerse cualquier cosa. Se sientan, ponen el plato, toman la cuchara y en la otra mano el móvil. A comer, supuestamente a comer. Y están ahí deslice, 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 deslice. Distraídos, nublados, adormecidos. Les hablan y, y claro, mientras aterrizan, están en un mundo, lo llaman virtual, ¿no? Un mundo de mentiras. Lo veo cuando hay gente afuera tomando licor. Aquí para salir de mi casa a la tienda, a la panadería, hay que pasar por un par de lugares donde venden trago. Y ve uno a la gente ahí. Empiezan tomando cerveza o cualquier otro licor y ríen y todo esto. Pasas al rato y lo sigues viendo ahí. Un montón de personas, cada uno por allá en su mundo, elevados, distraídos. Obvio que ya enajenados, golpeados por el alcohol y su efecto. Pero supone que iban a pasarla bien. Y lo último que termina pasando es esto. Terriblemente. Y la ética, la religión, la filosofía han intentado corregir esto y guiar a los hombres en su camino de vida. Con sus métodos, cada uno, la ética, apelando al comportamiento social, la religión, al señalamiento de las cosas malas, la filosofía, mostrando la desvirtud de quienes se reducen a una expresión de vida bastante baja y demás. Intentan guiar a los hombres y bueno, un poco han ayudado. Bueno, en realidad debo decir que mucho. Yo en lo personal me declaro débil, atraído por este tipo de cosas y por el efecto que logran la ética, la filosofía, la expresión religiosa y sus enseñanzas y demás. Pero hay que admitir que ese alcance se queda corto. Tenemos que admitir que ese alcance se queda corto. A veces me temo muy corto. Muy corto.
Algunos prestan atención un poco, pero cada vez menos a la filosofía, a las enseñanzas éticas, a la religión y esto. Estamos una generación, una sociedad absolutamente absorta, distraída, perdida en la distracción. Se van a distraer y se pierden en la misma distracción incluso. Se distraen mientras se distraen. Es impresionante. El alcance de estas tres ramas del apoyo humano, la ética, la religión, la filosofía, se queda corto. Y no es que voy a decir algo aquí como, bueno, han fallado por esto, pero les traigo la forma definitiva. Dios me libre. ¿Por qué digo Dios me libre? Porque lejos de mí intentar decir, no, falló tan antiguas y grandes instituciones o formas del pensamiento, la ética, la religión, la filosofía, y yo venir a decir, fracasaron por esto, le tengo sería muy pretencioso de mi parte, ¿no? Y porque también en algún tiempo, cuando iba a preparar una enseñanza y demás, si pensaba en un punto para transmitir, y yo decía, bueno, pero es que esto le puede servir a una persona, pero no es aplicable a la humanidad, no es aplicable a todos, necesito algo más general. Me di cuenta que es un craso error, porque nunca me van a escuchar todos, nunca podemos tener tal alcance. Y es una abstracción que hacemos muchas veces, una generalización que nos impide llegar al punto. Más bien, prefiero, que he escogido ahora como mi modo de transmitir cualquier cosa, decir algo sencillo, un principio aplicable, algo que le pueda servir a una persona, a 2, a 5, a 10, a unos cuantos, a quienes me ven y escuchan. Eso es lo que realmente me interesa. Ustedes son los que realmente me interesan. Los 4, 5, 10, 20 que me escuchan en vivo, los 80, 100, bueno, unos 200. A veces por ahí llegamos a los 1000, extrañamente. Unas cuantas personas que nos ven, que prestan atención a esto. Eso me interesa transmitir. Y esto es lo que quiero transmitirles en lo que me queda de tiempo hoy. Así como el potencial de estos patriarcas estaba adormecido por sus malas emociones y peores actitudes, igual pasa cuando adormecemos nuestras conciencias. Y no podemos ser lo que se supondría de nosotros. ¿Por qué falla el requerimiento inicial? ¿Por qué no alcanza con esto de señalar a las personas lo mal que están, lo poco virtuosos que son al entregarse a la distracción, al vicio, a un entretenimiento vacío? ¿Por qué falla la religión en señalarnos lo mal que estamos, lo pecadores que podamos ser? Porque no es que falla, sino que no alcanza con mostrar a través de que sea pecado, o la ética, mostrar que no puede ser tan inhumano de darle a tu mundo lo peor de ti. ¿Por qué no logramos hacer la suficiente conciencia? ¿Por qué nos adormecemos? ¿Por qué nos dejamos llevar por estas bajas emociones, como el aburrimiento, como la pereza, como el temor a vivir de verdad, como la desidia hacia la vida, que nos impide vivir todo el tiempo o hacer todo lo que hacemos de verdad, de un modo presente? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta hacer conciencia? ¿Por qué nos cuesta hacer conciencia? Bueno, ¿qué es? Partamos por decir qué es la conciencia. Conciencia, nos podemos desbaratar aquí intelectualmente, rebuscando conceptos, traducciones, definiciones, yendo al diccionario filosófico, yendo al diccionario místico, yendo a 10,000 cosas, buscando definiciones o palabras afines en el hebreo, en el griego, en lo que usted quiera. Pero a veces eso queda allá en lo conceptual, en la abstracción. A veces me resulta más fácil conjugarlo. Traslademos conciencia del concepto abstracto al sujeto viviente. ¿Qué hace una persona cuando hace conciencia? ¿En qué se convierte? En alguien consciente, ¿verdad? Eso de pronto nos permite aterrizarlo más. ¿Cómo despierto mi conciencia? O más aún, ¿cómo elevo mi conciencia?
para poder cambiar como cambiaron nuestros hermanos de José. ¿Cómo elevo la conciencia? Que no sea a través de golpes de la vida como les pasó a ellos. ¿Cómo elevo la conciencia? ¿Y qué es conciencia? Bueno, una persona que abre conciencia, que eleva la conciencia, que despierta su conciencia, se hace un ser consciente. Siendo consciente. Ahí podemos entender un poco mejor. Permítame ilustrarlo. El otro día me levanté con pensamientos muy agradables. No era tan temprano, era domingo. Y no era de madrugada, no era muy tarde, estaba amaneciendo. Pero ya había luz del sol. Y me levanté con pensamientos muy agradables y positivos. Pensamientos de gratitud hacia la vida, hacia lo que estaba viviendo. Pensamientos profundos, reflexiones de vida. Recordaba citas me refiero a referencias bibliográficas, frases, extractos de libros. Estaba ahí, me había sumergido en mis pensamientos y estaba muy contento, estaba ahí extasiado en los momentos, en los pensamientos que tenía, en las emociones que me generaban estos pensamientos, etcétera, etcétera. Estaba viviendo un momento muy especial y era plenamente consciente de ellos. Estaba feliz ahí. Pero inmediatamente tuve un pensamiento y me quedé ahí pensando en esto. Esto que estoy viendo aquí, este momento especial, este momento eterno que estoy experimentando en el tiempo, esto me lo hubiera perdido, me lo perdería por completo si hubiera amanecido, por ejemplo, intoxicado. O sea, borracho, amanecido. ¿Cómo es que decimos aquí en Colombia? Enguayabado. Aquí se dice enguayabado cuando una persona bebe y al otro día amanece pues terriblemente mal, intoxicado, enfermo. Dolor de cabeza, náuseas, todo lo que genera esto, ¿no? Más aún cuando la persona bebe sin control hasta que se enlaguna, pierde el recuerdo, la memoria de lo que pasó y dónde estoy y por qué y cómo llegué. Ahí en ese momento yo estaba extasiado en mis pensamientos, en mis reflexiones, en la gratitud que sentía hacia la vida, hacia lo divino, por todo lo que me concedía, por estar contento ahí en mis pensamientos. Ahí pensé, todo esto me lo hubiera perdido si hubiera amanecido borracho. Pues no soy alguien que lo hace, ¿no? No soy alguien que toma y se emborracha ni esas cosas. Pero pensaba en eso porque el día anterior había visto una gente en una esquina por ahí, bastante ebria. Hubiera amanecido así, me hubiera perdido todo esto. Igual pasa con el uso del móvil, del celular. Los mejores pensamientos, los más reflexivos, los más profundos, surgen de momentos de quietud, cuando no estamos por ahí acelerados, volando a mil, con cuentas, con actividades por hacer, desaforados en el trabajo, en emociones fuertes, sino que logramos por fin un momento de quietud. Ahí aquietamos la mente, reflexionamos un ratico, surgen los mejores pensamientos, las mejores ideas, las reflexiones más profundas, etcétera. Mismas que nos perdemos cuando buscamos distraernos. Estamos por ahí y logramos un momento de quietud. ¿Y qué pasa? Ante la quietud tenemos una opción. Sumergirnos en nuestro pensamiento, reflexionar, meditar, tratar de conectar con lo supremo y demás. O acostumbrados a este mundo de sobreexcitación audiovisual en el que nos movemos, inmediatamente a apelar al móvil y a empezar a distraernos, a entretenernos, a deslizar, a irnos. Nos fuimos. Entonces, ¿sabe que esto nos pasa a diario? Y tal vez alguno diga, pues que a mí no es que me interese mucho elevar la conciencia y tener pensamientos profundos. No, ni siquiera lo llevemos a eso. ¿Cuántas veces tenemos ese momento de quietud, no? Ese momento de calma, pasivo, tranquilo, todo muy bien, muy piola, chévere. Un momento ideal para charlar con el cónyuge, con la novia, con lo que tengas, para charlar con el amigo, para compartir con tus hijos, para un rato en el que estás viéndolos a la cara, ¿no? Hijo, ¿cómo te fue? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Y cómo te fue en la práctica? Estamos ahí y de repente le podemos ver a los ojitos. ¿Cómo estás? ¿Un ratico de cosquillas? Oye, ¿cómo está ese corazón?
¿Cómo va la vida? ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Cómo estás sentimentalmente? Esos momentos los tenemos y los perdemos cuando... O la tele, ¿no? A ver cualquier cosa. A ver shorts en YouTube. A ver lo que se me aparezca ahí. A poner y distraerme en videos de todo tipo. Empecé aquí, voy a divertirme un rato. Empecé poniendo chistes, terminé viendo cortos de películas, pornografía a veces, etcétera. Y ¿qué fue lo que pasó? Y nos perdemos ese momento de pronto jugar con los chicos. Después, hijo, váyanse, esto es de adulto, váyanse, estoy viendo algo aquí. Ay, los tenías. Y después los perdemos, y después nos quejamos en qué momento perdí a mis hijos, y después queremos ir a regañarlos, usted no está para novia, usted no está para novio, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué te estás comportando así en la escuela? ¿Por qué esas notas? ¿Qué es lo que piensas hacer con tu vida? Otra vez con los amigos, ¿por qué llegaste tarde? Pero no le diste onda tanto tiempo y ahora quieres lograrlo con regaños. Es complejo. Perdemos de estar. Decimos hacer conciencia, ¿no? Despertar conciencia. ¿Qué es conciencia? Bueno, lo dijimos. Llevémoslo a la persona que la hace, que se hace consciente. ¿Qué es estar consciente? ¿Qué es ser consciente? Es estar, es ser. Estoy consciente de mí mismo. Soy consciente de mí, de lo que estoy viviendo. Soy y estoy en tiempo presente. Me ubico, me encuentro y hago luego. Se trata de ser, se trata de estar. Y de esto nos priva la continua distracción y la necesidad que creamos de esta. La continua distracción y la necesidad que nos inventamos de estar distraídos nos priva de estar genuinamente. Entonces, que es tratando de que sea mi aporte. Les decía, la gente se distrae con alcohol, con distracción de televisión, internet, redes sociales, vida virtual, mentirosa, falsa. Se priva de estar. Mi aporte al mundo es, les decía, la filosofía aporta lo suyo, la religión, la ética y demás. ¿Cuál es mi aporte? Es lo que estoy tratando de proponer aquí. No para hacer lo que no han logrado estas tres, sino mi humilde y humano y sencillo aporte. Más allá de estas. Que ya la religión nos dice, es pecado, está mal. Si miras en el fondo, es pecado por esto y por esto. Bueno, la ética te va a decir, ¿cómo vas a ser tan inhumano de ser un bajo, de tener familia y dedicarte a la distracción, etcétera, etcétera? Hay que ser mala persona. La filosofía te va a decir, es un desvirtuoso total, es un hombre sin virtud, vano, liviano, ¿cómo se llama? Vacío, hueco. Bueno, ya ellos hacen su aporte. Yo quiero agregar solo una cosa, mira. Todo eso puede ser cierto, pero ¿sabe por qué no me gusta perder el tiempo en el celular solo deslizando? Porque digo no me gusta, porque todos hemos caído ahí. Hasta los que antiguamente, los señores más adultos que criticaban, esta juventud de hoy solo es metidos en las máquinas, en los computadores, en el televisor, en el celular. Hasta ellos los ve uno hoy, señores mayores, 50, 60 años, las tías, las abuelitas, metidas en Facebook deslizando y viendo telenovelas o lo que sea. O sea, es algo en lo que todos hemos caído. Pero hay un momento en que tenemos que hacer conciencia y me he dado cuenta de que es terriblemente malo. ¿Y sabe por qué no me gusta, no quiero perder el tiempo en el celular solo deslizando? Porque no me da la gana perder la vida. No se me antoja en lo absoluto desperdiciar mi vida en nada, en la pura nada. Es la misma razón por la que no me da la gana emborracharme. ¿Por qué no tomas hasta emborracharte? Porque no me da la gana desperdiciarme. Porque yo mañana puedo amanecer piola en mi cama, contento. ¡Wow! Miren qué lindo día. Porque está haciendo calor, voy a trotar, a hacer ejercicio al río. O miren qué lindo día, amaneció fresquito, voy a arruncharme aquí, aunque sea conmigo mismo, con mi mujer, si la tiene cada uno, con mis hijos, a jugar un rato, a pasar un día tranquilo. Voy a bajar a hacer café, a tomar un libro, lo que sea. Voy a tomarme algo, ¿no?
una copa, pero ¿qué copa se quiere tomar alguien que está borracho, que amaneció intoxicado? No puede disfrutar porque lo llevó al exceso. Y todo eso que se lleva al exceso, te pierdes ahí. Entonces, por eso no me da la gana. Porque me pierdo la vida, me priva de vivir. Porque cada segundo, aunque parezca poco, distraído, es tiempo que dejamos de vivir. Y alguien dirá, ¿qué son 5 minutos? Hay 10 minutos, media horita, una hora que pierda aquí deslizando. O un día que me pierda porque me emborraché, amanecí malo y es un día, una vez al año no hace daño. Un día, 5 minutos, 10 minutos, pronto comparado con los 80, 90 años que alguien aspire a vivir, parece no ser mucho. Pero ojo, con la suma del tiempo, con la suma de lo que es la historia, todo el cúmulo de tiempo de la humanidad, de la existencia del mundo, lo que sea, comparado con los 80, 90 años que cada uno viva, si usted analiza, es poco y nada. Que es 80, 90 años, el tiempo sempiterno, digamos. En el tiempo, no digamos infinito, porque infinito es solo la eternidad, pero digamos perpetuo. Tiempo que se extiende y se extiende. ¿Qué son 80, 90 años? Un soplo, un parpadeo. Como dice el Zohar, la vida del hombre es la sombra de un pájaro en vuelo. ¿Ya? ¿Dónde está? Entonces, cuando tomamos dimensión de eso, entonces, 5 minutos en relación con 80 años, a su vez en relación con toda la eternidad, 5 minutos es lo más valioso del mundo, porque es un poquito de vida dentro de una carrera que es corta en comparación con el resto. Y yo perderme ese poquito de vida por estar distraído, por estar entretenido, por estar intoxicado, por estar buscando olvidarme de la vida, es un desperdicio incalculable. Perder cualquier segundo es la mayor de las pérdidas. Es la mayor de las pérdidas. Y no importa la razón que te crees o te inventes para desperdiciar la vida. Todo aquello con lo que intentes distraer, entretener, acallar o disimular lo que eres, te priva de al menos intentar ser lo que quieres. Pensemos en estas mismas cosas, las que mencionamos, para no buscar más ejemplos y extendernos de más. Alcoholizarnos, perder la vida deslizando sin parar, consumiendo cualquier tipo de material placentero, dañino, sin conciencia. Piense lo que hace este tipo de personas. ¿Qué busca una persona al hacerlo? El que se alcoholiza, ¿qué busca? ¿Qué busca el que se alcoholiza? Y venderse la fantasía de que está alegre, ¿no? Que hace una persona que se toma unos tragos. Bueno, la dopamina es lo que genera, el azúcar, el alcohol del trago, le da una sensación de placer. Le vende esa fantasía. Está intentando alcanzarla. Como es lo que busca, y el alcohol se la da por el momento, para poder seguir así, tiene que darle y darle y darle. Aumentarle el engaño. Al punto que se intoxica, le hace daño al cuerpo. No puede más, el cuerpo no tolera tanto alcohol. Es más, si fuera bebida o alguien se ha tomado más de 3, 5, 10, 20 vasos seguidos de agua, no los tolera el cuerpo. Y pretende una persona hacer que le tolere sí 20 cervezas o tragos de, no sé, whisky, tequila, ron, las cosas que hay. Porque se busca perpetuarse en ese estado de placer. Lo mismo el que desliza y desliza y desliza en el móvil sin parar, o en el tele, en el compu, en el iPad, la tableta o lo que sea. Ahí deslizando. ¿Por qué? ¿Qué idea le vende? De algo fantástico. Está viendo cosas divertidas o está viendo cosas entretenidas, así sea gusto de una vida que soñaría. Desliza en una vida virtual, falsa, porque se vende la idea de una vida ideal. Y quiere ahí estar ahí sumergido hasta que se da cuenta que no, hasta que se aburrió de la propia dopamina. El que termina consumiendo material placentero y dañino, es decir, pornografía o estimulación más alta.
Se vende la idea de que tiene con quién pasarla bien. Se vende la idea del placer humano más alto posible, el placer íntimo, el placer sexual. Se la vende falsamente, aunque termine estimulándose a sí mismo falsamente, porque después se da cuenta que nunca tuvo verdadero placer, nunca tuvo conexión, nunca tuvo deleite verdadero. En el momento, la dopamina, del placer del material que consumió, y después otra vez aburrido porque se da cuenta que no tiene con quién compartir eso, porque queda una mala conciencia. Si tiene algún tipo de paradigma moral, ético, espiritual, sabe que está actuando mal. Si no lo tiene, sabe que es un cobarde, que no da para ir y relacionarse y buscar eso de la manera más humana. ¿Cuál es lo más humana? En contacto con otro. Lo máximo que hay del encuentro, y no la vía de escape, no la vía rapidita, no la vía cercana, no el defogue como si fuera una bestia. Y cada tiempo que perdemos en algún tipo de estas cosas, alcoholizándonos, perdiendo el tiempo en redes, en el móvil, en lo que sea, consumiendo cualquier tipo de material, tratando de vendernos algo que realmente queremos en el fondo. Todo ese tiempo que perdemos ahí distraídos, lo perdemos de al menos intentarlo de verdad. Es decir, de una manera consciente. O alguien es consciente cuando se está alcoholizando. Cuando empieza quizá, quiero sentirme bien. Cuando se deja llevar, perdió toda la conciencia. O alguien es consciente cuando se deja llevar por el móvil. De pronto dice, quiero pasar un ratico, y se queda ahí, se perdió la conciencia. Está distraído, absorto. Toda esa fantasía que intentamos parecer es la misma que evitamos crear por no hacernos presentes, por no estar de verdad con una conciencia elevada, con una conciencia elevada. ¿Y cómo logramos elevar la conciencia? Nos preguntamos. Bueno, el primer paso es despertarla. Despertemos la conciencia. Lo primero es empezar a intentar estar de verdad en cada cosa que hacemos. Quiero sentirme bien. Ok, bien. ¿Cómo crees que te puedas sentir bien? Ponte a meditar, ponte a pensar. Eso es aburrido, no estoy acostumbrado, quiero una copa. Bueno, ¿estás? Sí, yo estoy consciente, quiero sentirme bien. Bueno, me voy a tomar una copa de algo. Ojo, porque cuando simplemente te pierdes, te das cuenta que te perdiste. No vas a estar, no te generas genuinamente ese estado de plenitud, de conciencia, de lo que tú llamas sentirte bien. Quiero divertirme un ratito. Ve a jugar, ve a hacer deporte, convida a tus hijos, jueguen a las escondidas, a las carreras, a las cosquillas, lo que sea. No, necesito un momento personal. Me voy a divertir viendo videos en las redes, lo que sea. ¿Eres consciente? Sí, lo voy a hacer. Bueno, entra, diviértete. Ojo, sé consciente de la diversión. Porque si terminas ahí, si estás viendo fútbol y te terminas viendo fútbol en el celular, si estás viendo videos graciosos, divertidos, y terminas consumiendo material pornográfico, aunque sea, ¿cómo es que se dice? Soft porn, o que va llegando hacia allá, te das cuenta que te distrajiste. Te das cuenta que te perdiste porque bloqueas el móvil, estás igual de aburrido que antes. Estás peor que antes. Porque esta dopamina, cuando se genera así, te sube de golpe y baja de golpe y baja más de donde estabas. Hay estudios médicos, científicos de esto, ¿no? Psiquiátricos y demás, que no puedo citar aquí por tiempo, pero sabemos que es así. Entonces, solo hay que hacernos conscientes. Yo voy a hacer aquello en lo que pueda estar. Hace unos días hablaba con un amigo con el que comparto desde hace un tiempo, ya unos años, y me decía, las palabras que me dijeron me llenaron de mucha motivación, de mucha esperanza. Me decía algo más o menos así: ya no puedo, Edison, ya no puedo. Estaba creo que cocinando el almuerzo. Me envió una foto y me dijo, mira lo que estoy haciendo. Y mientras tanto, musiquita muy buena que oía, ¿no? Un plan sencillo. Pero me decía, es que ya no puedo, Edison, me decía. Ya no puedo hacer nada sin sentido.
¿Por qué me lo decía? La noche anterior me había estado hablando lo que había hecho durante el día, había estado trabajando y fue aquí, fue allá y estoy contento. Hay unas cosas por ahí complicadas de solucionar, pero me estoy moviendo por aquí y por allá. Estaba presente, está presente el tipo en su vida. Y entonces me dijo, es tremendo esto que está pasando conmigo. Ya no puedo hacer nada sin sentido. Y yo decía, vamos por buen camino, vamos por buen camino. Hay esperanza para este mundo. Todavía hay gente que descubre cual hijo pródigo, cual hermanos de José, que hay que vivir de manera consciente, que hay que comprometernos con la vida. Cuando los hermanos de José están discutiendo, oh, ahora nos damos cuenta lo injustos que fuimos con nuestro hermano, que nos rogó que no lo metiésemos en el foso, que nos rogó que no lo vendiéramos a los ismaelitas y no le hicimos caso. Cuando están en esta discusión, hay uno, Rubén, que dice, ¿no les dije yo que no lo hicieran? ¿De qué sirvió que les he dicho no lo hagan? Y se fue. La vida requiere un poco más de compromiso para vivir conscientes. Hay que estar. Le digo, no lo hagan y me quedo aquí y lo saco como pueda. Lo salvo de mis hermanos que se enceguecieron. A veces despertamos un poco la conciencia, pero no basta con despertarla. Hay que comprometernos. ¿Cómo me comprometo? Estando. No me alejo de la situación. No digo, sí, las enseñanzas éticas, muy buenas. ¡Wow! ¡Qué ideología! ¡Qué buena enseñanza, vea usted! ¡Qué buena enseñanza! ¡Qué profunda! No, la vida requiere un poco más. Hay que comprometernos. Tiene que volverse esto carne y sangre para nosotros. Carne y sangre para nosotros. Si queremos que se convierta en vida, hay que comprometernos. Con otro amigo con el que compartía el otro día en una motocicleta, íbamos, me invita, ¿nos vamos a tomar algo? ¿Y por qué tomar? Dije, vamos a tal lugar, un alto, un mirador que hay. Vamos, quiero mostrarte algo. Y ahí nos tomamos algo y le mostraba y le explicaba un poco, mira, te hice venir por esto, mira este paisaje, mira los arreboles, mira cómo cae el sol, mira ahí. Empezamos a tener una conversación sencilla del atardecer, de la vida, de algunas cosas que él estaba viviendo, del momento en su vida que estaba y demás. Tuvimos un éxtasis de conciencia. Los dos nos quedamos viendo allá los arreboles. De repente se voltea, me sonríe. El tipo no supo qué hacer. Me dio la mano, me hizo así para que la chocara. Sonrió. Me dijo, ya te entiendo lo que me querías decir. Tremendo, me dice el joven. Tremendo. Claro, a veces uno vive por vivir, muchacho. Estoy tratando de recrear lo que pasaba. Si esos momentos así de silencio dubitativo, más que dubitativo, inquisitivo. Ya entiendo, ya a veces uno vive por vivir y no aguanta, decía el hombre. Un muchacho bastante joven. Y yo le dije, Diego, se llama. Dije, Diego, lo que pasa es que cuando descubres la vida, ya no te conformas con sobrevivir. Cuando descubres vivir de manera consciente, ya no puedes vivir en la inconsciencia. Cuando te acostumbras a vivir, ya no te conformas con distraerte, con entretenerte, con enajenarte, con intoxicarte, con buscar un placer momentáneo. Necesitas vivir consciente, como decía el otro amigo, ya no puedo hacer nada que no tenga sentido. Solo cuando estás, todo cobra significado. ¿Por qué haces lo que haces? Debería ser una pregunta que nos acompañe cada cosa que vivimos. La respuesta debería ser algo más que porque puedes. La respuesta debería contener algo más profundo. ¿Por qué hago esto? Porque puedo hacerlo. Ya. No. La respuesta debería contener algo más profundo. La respuesta debería contenerte a ti. ¿Por qué lo haces? Porque ahí estoy. Solo cuando estás en las respuestas a todas tus preguntas, el camino puede significar algo y podrás de verdad vivir. Si no, me temo que tal vez la vida se nos está deslizando, así como deslizamos el tiempo en las redes. Y me temo que esta es quizá la peor de las tragedias. Que el cielo nos ayude a todos a despertar la conciencia para empezar a elevarla, a comprometernos con la vida y a vivir de una vez por todas, de verdad, a vivir de un modo despierto,
a vivir de un modo consciente. Solo eso vale la pena. El resto es padecer la vida. Gracias, Señor, por tu Torah. Gracias por tu palabra, amado. Palabra de luz, palabra de verdad, palabras de vida, palabras de despertar, palabras de amor. Gracias por a través de ellas ayudarnos a despertar. Gracias por a través de ellas ayudarnos a despertar la conciencia, Señor. Gracias por hasta donde nos conduces meditando en tus palabras. Que esto se fije en el corazón de cada uno. Que esto pueda despertar cada conciencia de los que escuchan, de los que ven. Anímanos, llévanos a vivir de verdad. Permítenos ser conscientes de todo esto y despertar para empezar a elevarnos y a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Porque como dijo alguien hace algún tiempo, si hay algo peor que morir, es vivir sin sentido, es vivir sin conciencia, es vivir sin noción alguna de lo que está pasando con nosotros. Ayúdanos a volvernos de esa mala expresión y a vivir de verdad. Esta es la vida, conocerte a ti, Señor, en esta experiencia que nos has concedido. Eso queremos hacer y así queremos vivir. Para tu gloria y tu honra. Señor, gracias. Amén. Baruch Hashem, bendito sea Dios por su Torah, por su palabra, por este momento que nos ha dispensado para compartir y por ustedes que se han dispuesto para ello. Cuídense. Bendiciones. Shavuot Tov.